Muy buenas, soy Dani y esto es Haciendo el Soco. Hoy tengo a tres grandes del mundo del podcasting y vamos a hablar los tres sobre creadores de contenido y lo que está pasando en Internet en estos últimos años, cómo la cosa está cambiando. Pero iremos a ello. Vamos a presentar primero a Pedro. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Dani. Muy bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? Muy bien. Pedro Aznar. Pedro Aznar, madre mía. Sí, bueno, a ver, escucha, tengo mis cosas con Aznar, pero no pasa nada. Es el otro presidente. Es el otro. Ese es Sánchez. Vale, perdón. Es que uno que vive en Suecia está bastante desconectado. Pedro Sánchez, cuéntanos quién eres, por si alguien no te conoce, aunque lo dudo, pero por si acaso. Pues yo soy un señor que vive en el País Vasco, trabajador social y que hace podcast. ¿Qué podcast? Pues, por ejemplo, mi podcast diario Bala Extra y muchos otros en Emilcar FM. Pues hablando de Emilcar FM, tenemos a Emilio Cano. Hola, Emilio. Hola, muy buenas. Muy buenas. Emilio Cano, podcaster, pero cuéntanos un poquito más. Sí, yo soy el aludido, soy el de Emilcar FM. Yo, pues, poniéndome, como se ha puesto Pedro, yo soy un señor que vive en Murcia, me dedico a la gestión urbanística por las mañanas y por la tarde, afortunadamente, hago otras cosas que son podcasts. Mi podcast principal es mi podcast diario, Emilcar Daily, en el que hablo de tecnología y algunas otras cosas, y en Emilcar FM, pues ahí tengo todos mis podcasts y doy cobijo a personas tan interesantes como Pedro. Muy bien. Y luego tenemos a Gabriel Viso. Hola, Gaby. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Desde Australia. Desde Australia. Pues sí, siguiendo en la línea de los demás, yo soy un señor que vive en Australia, que hace podcast, mucho más desordenado que los demás, porque lo que hago es sacar el teléfono y grabar por la calle en un podcast que se llama Sobre la Marcha. Y me dedico a cosas de tecnología. Y bueno, y estamos aquí porque hace ya unas semanas vi un vídeo muy interesante sobre creatividad y sobre cómo ha cambiado en los últimos años la forma que se crea. Y es un vídeo de Joe Conte, que es el CEO y el fundador de la plataforma Patreon. Es un vídeo, no sé, lo habéis visto los tres, me imagino. Sí. Y resumiendo, Gabriel, ¿qué nos podías comentar de lo que habla el vídeo? Vamos a ver, yo creo que es Jack Conte, es el creador de Patreon, ¿no? Entonces, pues su negocio son los creadores de contenido y las comunidades que crean alrededor. Y lo que reflexiona en el vídeo es que el panorama está cambiando y que ya no se puede contar con una vía de ingreso sostenible basada en la figura del seguidor masivo. O sea, Jack defiende que podemos clasificar los seguidores en tres estratos. El seguidor masivo, que es el que pasa por allí, ve que tienes algo, le da al play, ve un vídeo y se va. O digamos que no es alguien al quien puedas poner un rol específico dentro de tu comunidad. Luego está el seguidor, que es quien dice, bueno, pues yo voy a estar al tanto de lo que publica este señor. Y luego está el superfan, que es el que además te sigue, no solo te sigue en internet, sino que va a tus eventos en directo, se compra el merchandising. Si tienes un Patreon, pues claro, porque él es el del Patreon, pues paga, ¿no? Entonces, pues lo que dice es que todo está cambiando y las distintas plataformas, de alguna forma, están quitando peso o retirando de tu audiencia que te puede estar dando valor al seguidor masivo. Que los millones de usuarios de Internet ya no son tan relevantes para la industria del contenido. Más o menos es mi resumen. Hace también una especie de recorrido, sobre todo se centra en YouTube, diría yo, cuando en YouTube y otras plataformas, los suscriptores, la importancia de los suscriptores, y hoy en día los suscriptores no valen para nada.
los algoritmos que nos tienen atrapados. Emilio, cuéntanos. Pues mira, porque está todo el rato en pantalla, en el título del vídeo y también en pantalla porque se ve porque es una conferencia y tal, pero yo hubiera pensado que este vídeo es de hace años, porque esto que dice Conte no es nuevo. Lo que pasa es que Conte lo que hace es aparecer en esta conferencia de una forma muy oportunista y muy inteligente para reiterar algo que ya sabemos desde hace mucho tiempo, pero intentar convertir, ¿no?, a nuevos creadores a otro tipo de pensamientos. Y es que esto ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, ¿no? La teoría de los 1000 fans verdaderos no es de ahora, Patreon no es de ahora, los podcasts estadounidenses que viven de su Patreon no es de ahora. Lo que pasa es que ahora yo creo que Conte siente que puede tener una nueva hornada de clientes, ¿vale? Y no quiero, digamos, mercantilizarle. No creo que Conte haya ido allí a buscar usuarios. Esto es una consecuencia de sus palabras, ¿no? Yo creo que sus declaraciones son sinceras y que en ese momento él está, digamos, aportando una información correcta como miembro de la comunidad de creación de contenidos. Pero básicamente es que él se ha dado cuenta de que hay cierto sector o cierto grupo de creadores que recurren o que ya están recurriendo desde hace muchos años a soluciones como Patreon, no necesariamente Patreon, pero a soluciones como Patreon, y se ha dado cuenta de que todos los que no lo hacían porque podían monetizar directamente la audiencia masiva, ahora se están dando cuenta de que eso cada vez es más complicado. Y entonces él vuelve a salir a vender su producto o a vender esta idea para que todos estos que antes simplemente con la publicidad de YouTube tenían unos ingresos morrocotudos, pues decirles, oye, que a vosotros también os ha llegado este punto. Además, yo tengo muy a mano un ejemplo aquí en España de libro en ese sentido, que es La Manzana Mordida. La Manzana Mordida empezó siendo un blog y podcast con otro nombre, hasta que Apple le sugirió amablemente que a lo mejor era buena idea cambiarse el nombre, que lo de Apple 5x1 no era buena idea, o era 4x1, Pedro, no me acuerdo. 5x1. Se pusieron La Manzana Mordida, se han aliado con una gran empresa de publicación y tal, tienen un canal de YouTube exitosísimo, con un montón de suscriptores, con un montón de views, pero Fernando del Moral dice que la mejor idea que le ha tenido en su vida es hacer el podcast premium de La Manzana Mordida. ¿Por qué? Porque la publicidad en Facebook sube y baja y que gracias a que él tomó en un momento esa decisión de tener un podcast premium, estimulado por Víctor Correal, como otros muchos, pero que lo hizo, pues venga, vamos a hacerlo, ¿no? Sin una gran fe, pero sin embargo eso es lo que está manteniendo su negocio, porque esos ingresos, esos suscriptores, que además tiene un montón, son ingresos recurrentes bastante fijos, mientras que la publicidad en YouTube, pues va y viene y no te puedes fiar, y ahora te desmonetiza un vídeo y ahora pasa no sé qué y ahora pasa no sé cuál. Entonces esto que Fernando del Moral ha vivido en sus propias carnes, pues Conte viene a explicárselo a los que todavía no lo han entendido, ¿no? Entonces, pues eso, no es algo que esté ocurriendo ahora porque esto ya es de antes, pero hay una serie de creadores que ahora se están dando cuenta de que esto también les está pasando a ellos. Pedro. Claro, a mí me pilla esto un poco como, porque siempre he estado con la cosa de la no monetización, ¿verdad? Desde las primeras jornadas de podcasting a las que yo fui, que fue ya muy tarde en Málaga, que me insistía en una primera conferencia en la que coincidí con Joan Boluda, que yo tenía un modelo de negocio que era, me quería convencer de que yo era como el Twitter de la época, ¿no? Que yo quería ganar audiencia sin ningún tipo de coste, sin ninguna monetización y después pasar la gorra. A mí lo que me está pasando, y lo estoy notando mucho con Bala Extra, sin buscarlo, porque no ha sido algo realmente buscado, es que en la medida en que escuchando a gente que te conoce, a gente que sabe un poco lo que te gusta y tal y cual, por ejemplo, los lunes introduciendo todo el tema de consumo, y en la medida en que algunas de las cosas que recomiendas, que pruebas y que recomiendas, a veces tienen este tipo de campañas de, pues, que si te das de alta con mi... Bueno, lo de los afiliados de Amazon, que yo tampoco nunca me lo he querido hacer, pero que en este caso es como más sencillo y de más dinero, porque si un señor o una señora se da de alta en una compañía de la luz con tu enlace y te dan 50 euros,
pues tienes una posibilidad razonable de obtener por ahí unos ingresos que, insisto, yo no los esperaba, pero me los estoy encontrando. ¿De dónde vienen? Vienen de los seguidores más fieles. Vienen de la gente que, como me ha dicho hoy un compañero grabando para un futuro episodio de viernes, de capítulo de viernes, me decía, yo es que cuando hablaste de O2 me hice de O2 y cuando me has hablado de Digi me he hecho de Digi. Bueno, pues eso que sería lo que este hombre habla o denomina superfan, claro que lo puedes de alguna manera tener a través de tu Patreon o de algún sistema de estos, funciona, pero yo estoy viendo también muchos canales, un vecino de aquí de mi pueblo que además he conocido y que invitaremos a mi eléctrico en algún momento para hablar de su Tesla, tiene un pequeño canal de YouTube con unos 4.000 a 10.000 descargas o visualizaciones en función del capítulo concreto que publica. Y yo lo que le veo es que tiene muchas colaboraciones con empresas, ¿no? Entonces, eso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que incluso canales pequeños, que creo que también le pasa a Víctor Correal, que no es tan pequeño, pero creo que también le pasa, más allá de su podcast premium y todo lo demás, en Nordic Wire, una de las cosas que puede ocurrir es que todas las semanas colaboran con una marca y hablan de algo que a ellos les gusta, que luego además van a sortear y todo lo demás, esa es otra parte del negocio, pero de entrada o obtienen un ingreso a través de lo que están contando que han probado, o incluso entiendo que algunas de esas pruebas pueden estar remuneradas, ¿no? Sí, bueno, eso es eso es en Nordic Wire, sí. Sí, en Nordic Wire. Sí, efectivamente, pero a ellos también les ha pasado lo mismo, es decir, ellos tratan de hacer crecer un canal de YouTube de tecnología y al final lo que se encuentra es que el podcast premium es el que está ahí dando el callo y el que mantiene el nivel de ingresos de todo el negocio. Lo que pasa es que, como tú bien dices, lo estamos centrando en monetización y no es solo eso. Es decir, pues tú te has encontrado ahora una monetización indirecta que no buscabas porque, digamos, el rédito que tú buscas con tu podcast es otro, es el feedback de los oyentes. Y a ti, si te das cuenta, Pedro, te ha pasado lo mismo. Es decir, hemos pasado, los que buscan ese tipo de, digamos, de recompensa por su podcast, ¿no? Has pasado de las redes sociales, ¿no? De tener todos los días, y a mí también me pasa con el Daily, muchos comentarios en redes sociales de lo que has dicho en el podcast, de no sé qué, no sé cuánto, tal, a que todo eso se produzca de puertas para adentro, que se produzca en un canal de Telegram, que se produzca en un Discord, que se produzca donde sea, ¿no? Entonces es aplicar toda esta misma historia, digamos, a un supuesto de no monetización. Pero al final ocurre lo mismo. Salimos de una zona de audiencias masivas y nos vamos a una zona más privada donde dialogamos, monetizamos o lo que sea con un grupo más reducido, pero más acérrimo de seguidores. E incluso aunque te quedes aunque te quedes en el foro abierto tipo Twitter, o sea, todos hemos visto que tenemos ciertos oyentes o ciertos comentaristas que allá donde vayamos nos siguen. Yo recuerdo gente que comentaba en Pitando, que comentaba luego en Bajo la Carcasa, en Australiando y en Sobre la Marcha. Entonces, independientemente de que tengamos un canal de ingresos, al final tenemos los mismos tres tipos de audiencia. Y claro, el problema es, o al menos como yo lo veo, es que los canales de audiencia masiva están acelerando mucho hacia lo que lleva pasando pues hace ciertos años. O sea, hace unos años, sí. Perdona que te haya interrumpido, Emilio, pero con el retraso, como vivo en el planeta Australia, a veces yo empiezo a hablar cuando estás callado y resulta que no. Hemos visto que en las plataformas también están cambiando mucho los hábitos y lo que recomiendan las plataformas para que los espectadores o oyentes encuentren cierto tipo de contenido. Que es lo que en algunos momentos, Gabriel, has comentado como la enmierdificación, ¿no? Sí, a ver, esto es una palabra que inventó Cory Doctorow, que muchos lo conoceréis
Cory Doctorow es una persona que lleva publicando contenido desde que Internet existe prácticamente. O sea, es escritor de ciencia ficción, periodista y activista canadiense. Y si recordáis la época en la que Internet era pues directorios de enlaces tipo Yahoo y Boing Boing, pues Cory Doctorow fue uno de los que empezó siendo los editores de Boing Boing. Y bueno, pues luego empezó trabajando con la Electronic Frontier Foundation y pues siempre está comentando hacia dónde va todo esto. El término mierdificación, shitification, hace referencia a cómo las plataformas tipo Google nacen, crecen, no se reproducen porque no quieren y mueren. Empiezan entregando valor a los usuarios, por ejemplo, el buscador de Google, resultados puros. A ti te interesa una cosa, pones unos términos de búsqueda y Google te daba lo mejor, basado en el algoritmo aquel, en el PageRank, por pura relevancia. Al cabo de un tiempo, esas plataformas ven que, bueno, pues este valor, pues hay que hacer algo con él. Aparece la figura del cliente de negocio, que en el caso de Google es el anunciante, el que le paga a Google por poner anuncios, y Google empieza a retirar valor de los usuarios para dárselo a los clientes de negocio, que son los anunciantes. Y ahí es cuando vemos que Google te empieza a meter seguimiento hasta en la sopa, a ponerte anuncios encima de los resultados que a ti te interesan, y esto va evolucionando en sí mismo y cada vez se vuelve pues más insoportable. La gente, el seguimiento llega hasta tal punto que la gente piensa que su teléfono le escucha y pues hace unos meses, pues ya teníamos en la primera página de Google los 7 primeros resultados eran anuncios. Y hay que recordar que Javier Cansado dice que la tercera página de Google es la dark web. O sea, si no estás en la primera página de Google, no estás en Google, ¿no? Entonces le está dando esa presencia a quien paga. Más allá de que la gente pague ya no por colocar anuncios, sino por colocar sus propios artículos y cosas así, ¿vale? Que ya no nos quieren vender cosas, sino que nos quieren convencer de algo. Y la tercera fase de la mierdificación es cuando retiran ese valor también a los clientes de negocio y se lo quedan para ellas solas. Y aquí es cuando Google empieza a meter el chisme que han sacado pues hace escasas semanas, que ya no te preocupes, esto ya hace Google por ti, deja que Google utilice Google, ¿no? Y estamos viendo este experimento de poner una fachada con un modelo extenso de lenguaje que en vez de presentarte webs a las que tú puedes ir, ya te explica las cosas. Entonces, quien genera ese contenido, pues ya está viendo cómo Google está experimentando formas de no hacerle llegar ningún tráfico de la audiencia masiva. Y la cuarta fase de la mierdificación de Cory Doctorow es que pues directamente mueren porque la gente se da cuenta del chiringuito y dice pues esto ya no se puede buscar, o sea, ya no se puede utilizar, y la gente vuelve a la época de finales de los 90 y dice, bueno, pues yo en vez de utilizar un buscador, pues ya lo único que puedo hacer es tener mi colección de marcadores y mis suscripciones RSS y dejarme de historias. Pero si os fijáis, Google ha seguido literalmente cada una de estas fases y ahora estamos cuando ya está arrancando todo el valor que daba al usuario de cualquier tipo y quedándoselo para ella misma diciendo aquí, o sea, la forma que tenéis de usar Internet con Google se acabó. En el momento que esto funcione y deje de recomendarnos comer piedras y poner pegamento en la pizza, se acabaron los resultados de búsqueda. O sea, ya no sé, porque aún encima tenemos Google, que está, ¿no? Bing va por el mismo camino. Bing incluso metió antes el Copilot, pero funciona peor, porque funciona peor, ¿no? No vamos a poner Microsoft y tal, pero funciona peor. DuckDuckGo utiliza Bing. Startpage, Kagi y todos estos utilizan Google. En el momento que corten el grifo, que yo no sé qué buscador vamos a utilizar, pero
pero veo que cuando la gente busque ¿cuál era el podcast de Pedro Sánchez? Y lo busque por ahí, pues va a haber un chisme que va a contar una milonga. Y pues ya no vamos a poder pinchar en la web donde Pedro tiene todos los enlaces de su canal de Telegram, ¿vale? Porque Pedro no va por monetización, va por comunidad. Pero ese enlace al canal de Telegram, a donde Pedro genera conversación, genera temas y genera interacciones de calidad, va a estar detrás de muchos muros. Sí, por ejemplo, Emilio hace un podcast hablando sobre la última versión de iOS, por ejemplo, y Google le va a mostrar directamente el contenido sin mostrarle que lo ha sacado de tal web o de tal podcast o de tal vídeo. Porque de momento no han llegado ahí, pero van a llegar. Es decir, van a arrasar con todo tipo de contenido, tanto de vídeo como de audio. Sí, en ese sentido Bing va bastante por delante. Es decir, todos los buscadores ahora mismo te están mostrando ya el resultado per se. Si haces una búsqueda de resultados cuantitativos, quién hace más esto, quién ha hecho más veces esto otro, quién es más alto, quién es más bajo, tú ya te lo encuentras ahí ya redactado en la primera página, ¿no? En ese sentido, Bing va por delante en lo que es enmascarar la web de origen. Porque yo uso mucho Bing, no me avergüenza reconocerlo. Para las pocas cosas que uso, lo que hago es usar Bing, y me he dado cuenta literalmente en las últimas semanas. O sea, en las últimas semanas te estás encontrando no con una elaboración de resultados, sino con varias elaboraciones de resultados que te cuesta llegar a la fuente, al origen. El saber de dónde viene eso, ¿no? Entonces, pues realmente estamos, como dice Gabriel Viso, a un paso de volver a Pinboard y a todas las herramientas que usamos para guardar enlaces. Fíjate, ahora que hablo de Pinboard, Pinboard es un servicio como otros muchos que han existido y existirán para tener tus enlaces, ¿no? Para tener tus favoritos. En este caso, pues en una cuenta que tienes en sus servidores y bueno, pues los tienes sincronizados y todo ese tipo de historias. Hace ya muchos años, pero como 5 u 8 años, Pinboard sacó una cosa súper revolucionaria, que era que tú buscabas en tus propios enlaces. O sea, te decían, no te vayas a los buscadores. Ven aquí a Pinboard y busca en tus enlaces o en los enlaces del resto de la gente, o en los enlaces de la comunidad, ¿no? Como intentando convencernos de que, como eran enlaces que las personas humanas habíamos guardado, habíamos dicho, hostia, esto es bueno, ¿vale? Los resultados de búsqueda que íbamos a encontrar ahí estaban curados y eran más relevantes que los que nos pudiera dar Google. Claro, no nos lo creímos. ¿Cómo va a ser mejor que Google? ¿No? Y ahora, fíjate que llegamos a este punto donde, claro, no hemos estado alimentando esas colecciones de enlaces curados y ahora estamos en manos de facinerosos. ¿Pedro? Esto no solamente está ocurriendo con Google, no solamente está ocurriendo con la deriva terrible en la que está Microsoft, que se la hemos escuchado muchas veces a Gabriel y que yo comparto porque la sufro cada día en mi trabajo. Ya no sé cómo quitar la cantidad de páginas horribles que tienes que quitar de en medio para poder utilizar servicios de Microsoft, que estará pagando mi empresa. Yo utilizo Bing indirectamente. Ya lo he contado alguna vez hablando con Gabriel y así. Yo utilizo DuckDuckGo desde hace por lo menos ya casi 3 años. El último Mac ya no ha instalado nunca cosas como Google Chrome ni nada por el estilo. Pero voy a ir un paso más allá. Esto, amigos, nos está pasando también en el podcasting. Hoy, cuando hablamos de dar valor a sí mismos, tenemos que hablar también del antiguo iTunes, del actual Apple Podcast. Si tú te buscas, gloriosos aquellos tiempos, con unas carátulas preciosas de Pedro Luis Alba o de José Luis Hurtado, horribles a veces también, porque yo las tuve horribles, en la primera página de Apple Podcast, eso podría parecer la pataleta de un niño enfadado, porque fíjate, todo esto en aquel momento nos lo hubieran valorado y hubiéramos estado en la portada.
No voy por ahí. Siguen resaltando a los de siempre, no sé qué tipo de acuerdos tienen con las radios, no sé qué tipo de acuerdo tienen con las grandes productoras, yo eso, bueno, lo puedo entender, pero es que nos llevan muchas veces a que nos queramos suscribir a los podcasts de Podimo, a que nos queramos suscribir a los podcasts que ellos han puesto también, incluidos los de Podimo o de cualquier otro, no tengo nada contra Podimo. Podcast de suscripción. Podcast de suscripción que me gustaría saber si hay alguno que tenga más de 100 suscriptores, pero da igual, podcast de suscripción que ellos nos van a colocar ahí. Entonces, bueno, pues efectivamente es darse valor a sí mismos. Esto es muy serio y muy grave, quiero decir, esto ha cerrado medios de comunicación en el caso de Google. Medios de comunicación que no han tenido la capacidad ni los arrestos como han podido tener en su caso, pues el New York Times o periódicos de este estilo que han dicho: me salgo del asunto de AdSense, me salgo de los anuncios de Google y yo voy a ir como antiguamente a la zapatería de la Quinta Avenida con la calle 47 a decirle que se ponga un anuncio aquí, a mí, con mi equipo de publicidad del New York Times, ¿no? El resto de medios están completamente enterrados en publicidad de Google a 15 céntimos el clic. No sé cómo, bueno, estoy exagerando. Pero que sepamos que nos está pasando también fuera de los grandes buscadores. Si es que podemos considerar, si es que no consideramos un gran buscador a Apple Podcast, que sí que creo que lo es, al menos en el ámbito del nicho de los podcasts, ¿no? Sí, pero date cuenta que el punto de partida de Dr. O es sobre las plataformas, ¿no? Sí, sí. Es decir, efectivamente, estamos hablando de Google porque, digamos, es el enunciado, pero esto es aplicable, Gabriel, a todo lo que podemos considerar como plataforma. Es que eso es lo que iba a comentar, que lo que está describiendo Pedro ha sido primera fase, valor a los usuarios, yo publico mi podcast, mira, ahí está, mi podcast, sale en la primera página, qué bien. Y ahora ya cuando empieza a haber acuerdos, empieza a haber, ya tenemos podcast premium en Apple Podcast y empieza a haber un claro aliciente en cobrarle dinero a gente por posicionar su podcast, Google ya empieza, o sea, Google no, Apple Podcast empieza a quitar valor a los usuarios para dárselos a los clientes de negocio que son los que pagan por posicionar su podcast, que pueden ser las radios y demás. O sea, eso es segunda fase. Todavía tenemos que ver dónde Apple dice, bueno, esto aquí ya la gente está haciendo demasiada pasta, tenemos que cobrar nosotros más, o sea, tenemos que gestionar más el chiringuito. A ver, a mí me gustaría pensar que no va a pasar, pero lo que estamos viendo es que inequívocamente en todas las plataformas que podemos pensar, en Amazon incluso, donde la gente que paga por posicionar su contenido tiene que luchar contra revisiones falsas, libros escritos con chismes de generación de texto y cosas así que posicionan y que al final Amazon podría estar regulando y no lo está haciendo. Entonces, todo este tipo de cosas hacen que las iniciativas privadas en el sentido de personales o de pequeñas comunidades, pues al final sean donde nos quedamos, porque al final, si todo esto deja de funcionar, pues yo qué voy a ver. Voy a ir a una página que conozco y que sé entrar y voy a buscar la sección de... Y es que esto a mí me encanta porque es principios de siglo. Blogs amigos, podcast que escucho. Y voy a empezar a ver pues recomendaciones personales. ¿No crees que las plataformas en un futuro no muy lejano y gracias a la inteligencia artificial, entre comillas, o lo que va a venir en los próximos años, ellos se autogeneren contenido, tanto audio como en vídeo? Mira, es que esto a quién le gusta, quiero decir. Ahora mismo estamos, como decía al principio de Matrix, estamos fascinados con la inteligencia artificial, ¿no? Estamos maravillados con todo lo que se puede hacer y crea tu propio podcast sin hacer tú nada y que la inteligencia artificial te haga los guiones. O sea, estamos maravillados en el proceso. Pero el resultado, ¿a quién le gusta? El otro día decía, no puedo grabar porque acabo de terminar el COVID y estoy mal de la voz. Y me decía alguien, ¿no había una herramienta por ahí para generar el podcast partiendo de una sintetización de tu propia voz? Y yo pensaba, sí, pero esto no te va a gustar. O
sea, esto te va a hacer gracia que yo lo haga una vez, pero no te va a gustar en absoluto. No te va a gustar que una inteligencia artificial sintetice mi voz, pero es que te va a gustar menos todavía que una inteligencia artificial cree el contenido. Entonces, realmente, esa sería para mí, si eso las plataformas lo hacen, estaremos en la cuarta fase, que es morir. Porque por muy así que seamos los usuarios, es que al final es un contenido que a fecha de hoy no gusta. Yo no digo que la inteligencia artificial no evolucione muchísimo y dentro de un montón de años se hagan cosas indistinguibles, pero a fecha de hoy canta mucho, sobre todo en contenido, bueno, en vídeo por supuesto, ¿no? Porque hay otras limitaciones, pero en audio también canta. Estamos en ello. Y ya van por el camino. Pero en audio canta muchísimo, es por que muy bien que al se final, como lo pienso, es si tú no valoras lo suficiente mi tiempo como para grabar tu propio podcast, ¿por qué lo voy a escuchar yo? ¿Por qué voy a regalar ese tiempo a una manivela? Es decir, yo no estoy aquí para... A ver, sería diferente si estuviéramos en una etapa en la que ya estuviésemos en algo que yo veo tal y como vamos hoy inalcanzable, que es la inteligencia artificial general, y hubiese... O sea, yo ya estoy hablando de post-fundación, o sea, un futuro demasiado lejano, y estamos hablando de ciencia ficción, que hubiese personas artificiales que dedicasen tiempo personal a crear cosas. Pero ahora lo que estamos haciendo es que quien tiene dinero para pagar una suscripción o quien tiene un centro de datos le da al botón, se carga medio planeta en emisiones y te genera un churro de supercherías que, o sea, a poco que sepas cómo funcionan esos generadores, eso es contenido aleatorio. Lo único que hacen es asignar un valor de éxito a que la siguiente palabra encaje según lo que hayan leído. Es como un loro, pero peor. Entonces no... Hizo muy buena definición Roberto Ruiz Sánchez en su último capítulo de la temporada de... ahora no me va a salir el nombre. De Disperso. Tiempo Escaso. De Disperso, Tiempo Escaso. Cuando... Y se lo dije además por privado. Digo, me quedo con ese nombre, te lo copio, me lo vas a prestar. Cuando habla de máquinas de inferencia para hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Realmente no hay inteligencia ninguna. Lo que hay es una capacidad de arañar por todo Internet contenido y que tú le preguntes, porque yo reconozco aquí públicamente, voy a salir del armario, reconozco públicamente que yo le pregunté a ChatGPT o alguno de estos que me hablara de Bala Extra, el podcast de Pedro Sánchez. Me empezó a contar una cantidad de mentiras y yo entré en diálogo con esa máquina de inferencia y me iba pidiendo perdón todo el rato y corrigiendo y dándome la razón, lo cual es terrible. Es una manera directa y sin ningún tipo de anestesia de hacer lo que hace Google. Y es que si tú te pones a ver canales de política españoles del lado izquierdo, yo rara vez me aparece en mi feed de YouTube, rara vez me aparece un podcast de, yo qué sé, de alguien cercano a Vox, por decir algo, ¿no? Entonces realmente eso es lo que son capaces ahora de hacer, ese tipo de máquinas que denominamos, yo creo que mal llamadas, y lo has explicado muy bien, Gabriel, inteligencias artificiales. Son artificiales, pero relativamente, pero no hay inteligencia ninguna, ¿no? Si es entonces, que no además, sé, yo creo que eso no le puede gustar a nadie, pienso. Todos estos modelos, en realidad, son más que modelos de inteligencia, son modelos de percepción. Y los modelos de lenguaje lo que hacen es evaluar, autopercibir el resultado anterior, la anterior palabra, y decir si esto encaja con el modelo. Generan otra, esto encaja con el modelo. El primer dispositivo que hacía esto en los años en blanco y negro se llamaba Perceptron y servía para reconocer caracteres y clasificar fotos en cosas. Entonces, estamos viendo que es algo, es
muy subliminal, y lo que hace es decir, sí, esto se parece a fotos que he visto antes, por lo tanto debe ser un perro, y a lo mejor no sé, es un pato de perfil o algo así que encaja. Pero bueno, sin entrar en debates que yo creo que ya están muy, muy manidos. ¿Cómo veis porque claro, está el podcast de Pedro que no quiere monetizar, y está la realidad de que en general, si quieres, la audiencia se está reduciendo a seguidores, mientras los seguidores funcionen en las plataformas. Que bueno, que por lo menos en el podcast tenemos el RSS, que te suscribes al RSS y no hay ninguna plataforma de por medio. Y lo que le llaman el superfan, el que dice, ¿qué ha pasado con este podcast? Y te escribe, oye, ¿qué te pasa? Estás enfermo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos en vuestra opinión? ¿Tú no has ¿Emilio? notado? Bueno, Perdón, Pedro. Dani. No, adelante, Pedro. ¿Tú no has notado que cuando has ido especializando sobre la marcha en determinadas cosas, se te ha fidelizado alguna gente? No sé si mucha o poca, pero alguna gente se te ha fidelizado, seguro. Sí. Digo, porque yo cuando me escribe un día un mensaje por iMessage José Luis y me dice, al menos una vez a la semana deberías de hacer algo relacionado con consumo. Una cosa que me gusta, cada vez que la escucho, me has ahorrado dinero este año, no sé qué, no sé cuál. Le digo, pues la verdad es una cosa que sí había valorado en algún momento. En algún momento le planteé a Emilio el verano pasado, yo creo, hacer un podcast de economía cotidiano, pero luego digo, bala extra, un podcast de economía cotidiano, no sé, me puedo luego terminar saltando por el balcón. Al final metes eso los lunes y te das cuenta que el podcast tira para arriba. Es decir, que no solamente los lunes hay mayor audiencia, aunque es verdad que tanto los lunes como los viernes, por las especificidades de cada día, uno por la conversación y la gente que venís, que sois interesantes y contáis cosas, y los lunes por el esfuerzo de buscar, comparar y tal y cual, la audiencia aumenta. Y entonces ese superfan del que habla este señor encuentra, que igual a mí era un poquito también lo que me faltaba, encuentra más o menos cuál es tu nicho, y luego a lo mejor durante la semana se come, pues yo qué sé, un capítulo sobre la historia del País Vasco o cosas mías personales o que me he vuelto a encontrar con el señor del parking en un Mercadona. Pero genera, quiero decir, ese esfuerzo que no lo va a hacer una máquina, lo que genera es gente que se afianza en tu escucha y que además da el paso a entrar en tu comunidad. La comunidad de Telegram, a pesar de que yo la he maltratado mucho en el sentido de que no la he anunciado todo el rato, o sea, es de hace unos meses para acá que yo sistemáticamente hablo de que me pidas entrar en la comunidad de Telegram y tal y cual, pues sería como un 25%, una cosa así, lo que ha podido crecer la comunidad en el último año, que a lo mejor para alguien no es lo suficiente, pero para mí, desde mi modestia, lo es. Superar los 450 y pico suscriptores en la comunidad o miembros de la comunidad y subiendo, ¿no? Y luego fenómenos como los que he explicado antes, es decir, que en torno a unas 90 personas cambien de compañía eléctrica. Cierto que con un aliciente, que van a recibir un premio de 50 euros, bla, bla, bla. Bien. Pero que cerca de 90 personas cambien de compañía eléctrica porque tú lo cuentas un lunes, lo que demuestra es que no que tengas superfans y un ego estupendo y tal y cual. No. Eso está bien y te lo alimenta. Sino que hay gente que realmente confía en ti y que difícilmente va a confiar en un famoso, difícilmente va a confiar en alguien que sabe de sobra que esto lo está haciendo exclusivamente por pasta. No digo el podcast, sino la recomendación en concreto, ¿vale? Y que difícilmente va a confiar en una máquina que habla como un loquendo y que le dice, pues hoy vamos a hablar de cómo funciona el canal de Panamá. Y reconozco, pecado yo, el pecador el primero, digo, ¡ay, qué podcast más interesante! Nunca había visto, o sea, qué vídeo de YouTube más interesante. Nunca había visto cómo funciona el canal de Panamá y está bien explicado. Pero, chico,
ponle una voz de persona, ¿no? O sea, aún así debo decir que hay algunos de estos vídeos en YouTube con voces artificiales, con guiones más o menos estandarizados, de superestructuras, de no sé qué, de no sé cuál, que tienen 17 millones de visualizaciones en un año. Estas cosas también pasan. O sea, que convive lo uno con lo otro. Emilio. Pues mira, yo creo que la realidad es la que estamos viendo todos ahora mismo, ¿no? Es decir, el fenómeno del superfan se está haciendo cada vez más evidente y más obvio para muchos creadores de contenido independientes, sobre todo. Pero hay una cuestión que a mí siempre me ha vuelto un poco loco con respecto a esto, y es una cuestión cultural. Es decir, cuando hemos visto en un país como es Estados Unidos tantos podcasts mantenidos por sus superfans a través de Patreon, por ir al tiro, nosotros aquí no podíamos ni empezar siquiera a soñar con eso. E incluso hoy mismo, que ya muchos lo estamos consiguiendo, tampoco estamos a un nivel proporcional. Entonces creo que hay una cuestión cultural aquí que me preocupa. Es decir, creo que gente de determinados países, de determinadas culturas políticas, económicas, sociológicas, hasta religiosas, son más propensos a ese apoyo directo al creador individual que otras culturas. Yo creo que en nuestro caso, en España, la comparación de cualquier cosa que tú ofrezcas, de cualquier suscripción, de cualquier apoyo, van a tardar 3 segundos en comparártelo con lo que cuesta Netflix o con lo que cuesta Microsoft 365. ¿Vale? Que no es lo mismo, evidentemente. Entonces, tengo la sensación de que aquellos que estamos consiguiendo ese apoyo de esos superfans, y me refiero ya a apoyo económico, en este caso, somos unos privilegiados de la leche. Sune, querido amigo y podcaster, me dice a mí y le dice a Víctor Correal que no puede soportar ni un segundo más escucharnos hablar en nuestros podcasts de decir: ¡ay! Me han bajado los suscriptores de mi podcast premium. Tenía 169 y ahora, tenía 469 y ahora solo tengo 466. Se me está quedando el MRR por un poquito solo por encima de 1700. Y claro, Sune se tira de los pelos. Y tiene mucha razón. Es que no nos damos cuenta de lo privilegiados que somos, habiendo conseguido ese nivel de apoyo en este entorno, en este mercado. Y no sé de qué forma podemos intentar educar al seguidor para explicarle que si no se convierte en superfan en cierto porcentaje, tampoco hay por qué estar pasando la hucha a todo el mundo, pues es posible que eso que le gusta deje de hacerse. Y exactamente igual lo mismo si quitamos el dinero de la ecuación. Es decir, si tú no estás cerca de tu creador de contenido, no estás encima, no estás dando feedback, no estás dando esa otra cosa que ese otro creador pide que no es pasta, llega un momento en el que sientes que estás en una cámara de eco y dices, pues me voy a dedicar a otra cosa porque aquí nadie me hace caso, ¿no? Y ese es el tema, cómo explicamos a la gente, sin que parezca que estamos pasando la escudilla para las perras, que tienen que dar ese paso, porque si no, al final se van a quedar con los 4 grandes y van a perder esta sinceridad, como decía Pedro, este punto de vista distinto que el creador independiente da y que no va a conseguir nunca en los grandes medios. ¿No creéis que tenemos demasiados inputs, demasiadas opciones de entretenimiento, y no solo las redes sociales, que si X, TikTok, Instagram, Netflix, los podcasts, que cada vez hay más, y encima todo lo que está saliendo generado por inteligencia artificial? ¿No creéis que hay demasiado? Sí, sin duda. Y que la gente se pierde en esa... Y fíjate... esa montaña. Sí, mira, tú montas tu membresía, ¿no? Venga, voy a hacer un podcast que va a tener un canal de no sé qué y luego voy a lanzar un vídeo cada día corto y luego otro largo el sábado, tal, y al final, ¿sabes lo que te pasa? Te escribe la gente: oye, que me doy de baja, pero que te quiero mucho. Lo que pasa es que la vida no me da para seguir, ¿no? Entonces tú podrías pensar, bueno, pues no lo consumas todo, ¿no? Escucha solo el podcast, pero claro, la gente se siente, digamos, un poco apabullada por todo el contenido que creas y dice, no, yo me salgo de aquí porque es que tengo cargo de conciencia. Estoy aquí pagando 3 euros o 5 euros, este tío está haciendo 50.000 cosas y a mí no me da tiempo casi ni siquiera a escuchar el podcast entero de la semana.
Pero claro, también los que creamos contenido a cambio de dinero, lo que queremos es plantear una buena oferta y no se nos ocurre dar nosotros ese paso atrás, ¿no? Porque yo lo puedo dar el paso atrás, pero Disney Plus no lo va a dar. Claro. Y Netflix tampoco. Es que el problema es que las plataformas que tienen a la audiencia masiva, que esa que estamos perdiendo, pues lo que hacen es, compiten en base a la economía de la atención. Es decir, si yo dejo de darle contenido a este tío y sale de mi aplicación para escuchar Emilcar FM, pues yo pierdo ingresos, porque al final, si se sale el suficientemente tiempo, pues va a decir, no estoy sacando partido de la suscripción, y se va. Entonces, no solo nos están quitando esa audiencia masiva, sino que se la están quedando. Y al final, sí que tenemos demasiadas cosas. Y cada vez que decidimos escuchar esto y no hacer lo otro, eso tiene un coste de oportunidad. Yo tengo ahí un montón de libros que tengo este síndrome que digo, además es graciosísimo. Un amigo tiene cumpleaños y digo yo, este libro le va a encantar. Y digo, este libro me gusta a mí también. Y compro 2. Y están ahí sin leer. Entonces, claro, cuando tú estás del lado del que escribe el libro, pues si yo le escribo al autor de Prince of Persia y le digo yo, oye, me encanta tu libro, pero no lo he podido leer porque no me da la vida. Él dirá, bueno, pues por lo menos te has comprado el libro. Pero en las suscripciones digitales no hay ese impulso de decir, no, esto para simplemente tener la oportunidad de leerlo tengo que comprarlo, ¿no? Pero déjame hacer un apunte. Sí. Pero de lo que comentabas, de que nos están robando no robando, pero nos están quitando. Se la están quedando para ellos, sí. Pero no solo eso, sino que aparte nos ignoran. Y se inventan otra realidad paralela, como que no sé quién hizo unos premios y decían eran los primeros premios del podcasting. Dices, a ver, llegas como 10 años tarde. Sí, pero claro, porque no en realidad es mientras la gente esté consumiendo ese contenido, les da igual. ¿Cuál es la posibilidad, la probabilidad de que el oyente individual vaya a los hechos a decir, no, a disputar esto no es cierto? Pero en cualquier caso, yo creo que a mí, y ya lo comentaba en un episodio, el único episodio que hice de monetización, porque no me quería aplicar mi mismo chiste a mí mismo, que yo veo mucho más sostenible apoyar a la persona que al producto, porque luego tú también tienes que ver el mensaje que tiene cada euro, ¿no? O sea, si tú al final estás pagando una suscripción a un producto porque el podcasting es mejor si ese podcaster sigue produciendo, ¿no? Y queremos que deje de compraventa de parking si se dedique a la red de podcasting, tienes que decir, pero claro, si yo directamente estoy en Weekly, le estoy diciendo a Emilio que Weekly funciona y a lo mejor a mí ya no me gusta, ¿no? Entonces yo me siento mucho más cómodo diciendo, a ver, esta persona que tiene 2 podcasts, 3 listas de correo y tal, que a mí a lo mejor no me gusta todo lo que hace, pero no quiero perder ese influjo de contenido, y apoyar a la actividad en general, fuera del producto. No sé vosotros cómo lo veis, pero yo ya me vi en ese dilema de decir, porque en este tipo de economías no es que sean democracia, pero cada euro es como un voto, ¿no? Yo tengo ahí ese dilema. Emilio, como aludido. Sí, me parece un pensamiento futurista. Es decir, yo ahora mismo estoy hablando de educar o de explicarle a la audiencia, no a la audiencia masiva, sino al seguidor, que le interesa convertirse en superfan de aquello que le gusta, porque si no es posible que desaparezca. Pero Gabriel, tú has dado un paso más allá. Es el superfan gourmet. O sea, el que no respalda un producto, ¿no? Una suscripción, no, sino directamente al creador por una idea global de lo que hace. Eso es complicadísimo. Mira, yo leía en no sé qué blog precisamente a un creador de contenido que decía que las suscripciones que nosotros ofreciéramos a nuestros
a nuestros superfans, que no deberían de verse como meramente transaccionales. Es decir, que la gente tenía que entender que sí, que se suscribían y entonces tenían acceso al podcast o a lo que fuera, pero que tenían que entender que no solo era eso. Y es muy complicado ese tema. Ese tema te nace dentro. Es decir, a mí gente me ha escrito para decirme que apoya. Por ejemplo, cuando yo tenía Focus, que es el antepasado de Weekly, que eran solo vídeos, yo tenía mucha gente que me decía que estaba en Focus por pagarme algo de dinero a mí. No por Focus, porque no veían los vídeos, ni les importaban, ni tenían tiempo, ¿no? Pero eso me parece que es algo muy difícil, digamos, de trasladar, ¿no? Lo que decía este creador, de que sientan que no es transaccional. La inmensa mayoría de la gente va a sentir que es transaccional. Hay gente que va a pagar y aunque luego no pueda escuchar el podcast o no pueda entrar al Discord o lo que sea, va a seguir pagando por apoyarte. Incluso sacas otra cosa más y también va allí a pagar. Esa gente va a existir, pero esa gente surge de sí misma. No es algo que creo que se pueda conducir, o incluso, Dani, es cultural, ¿no? Es algo que está ahí en ese país, por así decirlo, y es difícil hacer que surja en otro. Yo creo que sí. Viviendo en San Francisco, me di cuenta que había no a nivel de podcast ni a nivel de vídeos, pero a nivel social, había un montón, y hay un montón de asociaciones y de comunidades que se apoyan entre sí, que pagan dinero, mucha gente participa. Y hace poco estuve en San Francisco visitando a mis amigos después de 5 años sin verlos, y donde en casa de un amigo, y él está como en 4 o 5 organizaciones, tiene toda la semana ocupadísima, no solo en su trabajo, sino haciendo un montón de actividades, y la gente participa, la gente da dinero, la gente monta fiestas, trae su comida, cosa que nunca he visto en España y menos en Suecia. Quizás, supongo, que los países donde hay un gobierno que se encarga de distribuir y de proteger y de ayudar en temas sociales, la población no tiene la necesidad de concentrarse y montar sus propias organizaciones. En cambio, en Estados Unidos, si tienes, por ejemplo, problemas mentales o lo que sea, o te montas una asociación o terminas en la calle. Porque no pueden confiar en el gobierno, en muchos casos, ¿no? O sea, el gobierno pues tiene el poder de acción que le dan los impuestos que la gente paga, que ya sabemos que en Estados Unidos, pues en general varían de un estado a otro, pero son bajos. Pero, por ejemplo, en España las asociaciones tienen otro problema, y es que se comparan con equipos de fútbol. Yo me acuerdo, Dani, cuando tú y yo estábamos en la asociación podcast, en la junta directiva, que alguien dijo, es que yo pago 20 euros al año, soy socio, y yo, ¿qué obtengo a cambio? Cuando si yo pago estos 20 euros en el Rápido de Bouzas, equipo de fútbol de cuarta regional de Vigo, por lo menos tengo un asiento. ¿Qué me da? ¿Qué me da? Y yo decía, nos estamos asociando para poner un poco de dirección en esto como medio, ¿no? Pero eso no resuena. Como ya llevamos 1 hora casi, y yo voy a tener dentro de poco una audiencia fuera del estudio pidiéndome yogures y cereales, vamos a ver si llegamos a alguna conclusión, y a lo mejor lo tenemos que dejar para otro día. ¿Qué os parece? Porque, o sea, yo a lo mejor soy un optimista y un soñador, ¿vale? Pero yo lo que veo es que todas estas plataformas en las últimas semanas, como decía yo y como también confirmaba Emilio con Bing, están girando hacia una situación que no gusta al usuario muy rápido, en cuestión de semanas. Pero yo lo que veo es que el Fediverso, y probablemente a través de Mastodon, está creciendo de una forma muy sostenible, y cada vez que alguien toma una decisión de este tipo, lo notamos, ¿no? Cada vez que Elon Musk tuitea, los usuarios de Mastodon suben. Cuando Windows sacó Recall, los recuerdos estos que, vamos, una situación estupenda. Windows sacando pantallazos de todo lo que haces.
a mí me empezaron a preguntar gente, oye, yo quiero probar Linux, ¿qué tengo que usar? Que yo decía, esto no puede ser, que grabé 2 episodios porque dije yo, está pasando, es el año de Linux en el escritorio, ¿no? Si todo esto gira y pega los 3 últimos pasos y se va todo por el terraplén, ¿cómo veis lo que queda? ¿Cuál va a ser el escenario postapocalíptico de este tipo de cosas? Porque yo veo que Mastodon y el Fediverso tienen mucho que ofrecer ahí. Pedro. Para mí es la Resistance, quiero decir. La Francia esa que va a celebrar el desembarco de Normandía, como si siempre hubieran sido demócratas en lugar de estar del lado de los nazis, tuvo una resistencia que les permitió acabar la guerra como la acabaron, aunque tampoco es que tuvieran demasiado mérito, y que les ha permitido incluso contarse una historia, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro papel es seguir donde estamos. Creo que cuando se resiste, que cuando se soportan determinadas presiones, nosotros somos muy pequeñitos, se consiguen logros. Esta semana se publicaban los resultados de un medio de comunicación que al menos creo que 2 personas de aquí, de los 4 que estamos suscritos, como es el diario.es, un periódico que viene de ser muy pequeñito, con 12 trabajadores hace 10 años, y que del 22 al día de hoy ha debido de subir algo así como de 60 a 80 y pico mil suscriptores, ¿vale? Después de una pequeña bajada tras la pandemia y tal y cual. Lo explicaba muy bien su director. Pues es lo que queda. Ellos son los que han destapado determinados escándalos en determinados gobiernos autonómicos, ellos son los que han estado en esa historia, y al final, cuando antes hablábamos, ¿no?, de cómo convencer, pues yo creo que más que ponernos a convencer, que decía Emilio, yo creo que más que ponernos a convencer debe ser que lo que creemos sea sugerente, les parezca bueno y les parezca sobre todo distinto de lo que van a obtener encendiendo la tele y poniéndose a mirar la caja tonta, ¿no? Entonces, para mí es resistir. Yo creo que el podcasting resistirá a la caída de Google, yo creo que el podcasting resistirá a cuando metan en la cárcel al director general, al CEO de Meta, que algún día lo meterán en la cárcel. Ahora que han liberado a Julian Assange, ahí sí hay un sitio justo donde tiene que estar este señor. No sé, y creo que estaremos haciendo podcast y que lo contaremos. Emilio. Pues mira, yo creo que aquí lo que se produce es una vuelta a los orígenes, ¿no? Cuando estábamos al principio en Internet, ¿no? En Internet estamos 4 gatos y era pues un entorno de compartir, de no sé cuánto, de conocimiento, de bueno, gilipollas hay en todas partes, pero de buen rollo en general, de todo eso. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Pues se ha producido este fenómeno, evidentemente, necesario, donde todo el mundo ha accedido a esto, hemos estado todos juntos mezclados, no está funcionando, y ahora, pues, aquellos de entonces nos estamos haciendo a un lado y vamos a seguir ahí, no ya ocupando todo Internet como ocupábamos antes, cuando todo esto era campo, sino ahora ocupando nuestro trozo de Internet. ¿Cuál es nuestro trozo de Internet? Pues el Fediverso, como dice Pedro, el podcasting always, el podcasting resistiendo a todo, y pues todo ese tipo de canales y de puntos de encuentro donde pues se pueden seguir manteniendo ciertas formas de entenderse, de comunicarse, de compartir, que al final es lo que todos deseamos, ¿no? O sea, ¿por qué estabas haciendo un podcast? Pues porque me gustaba Apple y quería hablar con otra gente de Apple y escuchar a otros hablar de Apple. Si esto al final es lo que queremos, si somos seres humanos, lo que queremos es compartir con los demás. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en su momento, lo que pasa que entonces, insisto, en vez de ocupar todo el Internet, que entonces era un piso de 120 metros cuadrados, pues ahora vamos a ocupar algo más, a lo mejor 200, 300 metros, pero ya no es todo el piso, sino ya es una habitación y estamos en un lado, y aquí vamos a seguir, evidentemente, y el crecimiento del Fediverso, el crecimiento de Mastodon en concreto, es una muestra de ello, ¿no? De todos aquellos que se quejaban al principio, hace X meses, de es que aquí no hay nada, ahora cada vez ves que hay más contenido, que hay más debate, que hay más diálogo y que vuelves a tener esas sensaciones que tuviste en su momento. Y creo que todo eso no va a desaparecer, al menos mientras estemos aquí nosotros y aquellos a los que seguimos y nuestros seguidores.
Gabriel. Pues mira, mi trozo de internet está debajo de la impresora. O sea, estoy tan en esa línea de Tenía que pensamiento salir, que seguro. estoy autoalejando mis cosas y a veces me siento como estos preparacionistas que tienen el búnker en el jardín por si caen las bombas, ¿no? Pero fuera de chistes. Pues creo que esto es así. De hecho, Emilio comentaba de Pinboard. Yo lo último que me he instalado en mi servidor es Linkwarden, que es muy parecido. Es para guardar enlaces, porque yo ya veo que esto se está empezando a caer por su propio peso, ¿no? Y yo ya no puedo confiar en los buscadores. Y lo que sí veo es que la víctima de todo esto va a ser la audiencia masiva. O sea, yo creo que si se caen los buscadores, Apple Podcast deja de ser un sitio confiable y demás, el resto de plataformas sigue siendo un poco de nicho y requiere el power user, ¿no? Y el power user, yo creo que en nuestro contenido como mínimo es el seguidor. O sea, ya tenemos que mantener a la gente que tenemos alrededor y crecer orgánicamente con ellos, pero ya no va a haber un canal por el que como el usuario doméstico, la población civil, llegue casualmente a nosotros. Y esto es lo que tiene la descentralización también, ¿no? Lo vemos en Mastodon. Tú entras en Mastodon y hay instancias que no tienen un buscador. No hay un buscador de texto que recorra toda la red. Dependes de la federación, de cómo las instancias han ido descubriéndose unas con otras. Y esto es lo que hace que al final la descentralización, si la vemos por el lado negativo, es fragmentación. Mi trozo de internet tiene un punto de contacto con vuestro trozo de internet, pero no estamos en la misma habitación, ¿no? Entonces es ahí donde veo que donde nos va a afectar es que esa base de la pirámide, que era más numerosa, de potenciales clics, potenciales oyentes, potenciales gente que te descubra y tal, eso es lo que vamos a perder, eso es lo que se va a llevar la enmierdificación para nosotros. Gabriel, decirte que yo voy más o menos por el mismo camino de autoalojarme todas las cositas que tengo desperdigadas en YouTube, en Spotify for Podcasters. Emilio, yo también añoro esos tiempos de los inicios de Internet, donde acceder a Internet requería ciertos conocimientos y eso, o conocimientos o interés, sobre todo interés, que a lo mejor no tenías muchos estudios, pero si tenías interés te ponías, estudiabas, te ibas comprabas revistas y al final te conectabas a Internet y también de esa manera dejabas fuera pues algunos trolls y gente pues que falta de interés, que ahora hay muchos que están ahí dentro. Añoro ese tiempo. Y Pedro, sobre el podcasting, ahí estaremos con el podcasting 2.0 que lo está últimamente petando en muy nicho de momento, y que sea el podcasting 3.0, 4.0, porque los que vamos a modernizar el podcasting no son las grandes plataformas. Las grandes plataformas van a venir cuando ya todos los que hemos empezado ya hayamos avanzado. Normalmente vamos bastante más adelante de las grandes plataformas que ahora están empezando a tener algunas ventajas del podcasting 2.0. No sé si me explico bien. He de decir que esta charla que hemos tenido hoy me ha recordado en las tertulias que teníamos en Dime Tú, allá en el 2005, que alguna he recuperado y que hablábamos también de estos temas, y hace poco la recuperé una y se me pusieron los pelos de punta de lo que hablábamos del futuro del podcasting y de muchas cosas que han ocurrido y que otras no, pero que muchas sí que han ocurrido, y también decir que me habéis dado muchos ánimos porque estaba como casi a punto de tirar la toalla, pero me habéis animado muchísimo. Así que muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti por haber tenido, digamos, esta iniciativa de juntarnos aquí
y hablar de todo esto porque, en fin, hemos hablado de muchas cosas, de creación de contenidos en general, pero todo esto también con el podcasting de fondo, ¿no? Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Está claro. Pues lo mismo, ni se te ocurra tirar la toalla, Dani, porque es de los primeros podcasts que yo escuché, que por cierto, podríamos hablar de primeros podcasts que yo escuché que no están publicando, pero lo voy a dejar afuera de micrófono. Y, Vale. y yo creo que ha estado bien. Vamos a ver qué dicen las audiencias y tal, porque igual hasta tenemos que repetir. A mí me encantaría. Pedro, ¿algún último apunte? Nada, yo creo que yo cuanto más viejo me hago, con mi visión ahí de la jubilación dentro de 6 años, digo yo a full, yo voy a dejar el ayuntamiento, voy a dejar Urbamusa y voy a dejarlo todo. Me va a pagar el Estado dinero por hacer podcast y esto va a ser fantástico. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por el tiempo que le habéis dedicado a escuchar este podcast. Guiño a Emilio, de verdad. Muchas gracias a Emilio, muchas gracias Pedro, muchas gracias Gabriel. Y nada, que nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.